Es un verdadero gusto y un honor para los posgrados en antropología recibir el día de hoy a esta gran profesora emérita de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la profesora Lourdes Márquez Morfín. Este es un esfuerzo apoyado por la Dirección Nacional de Programas de Posgrado y por el Grupo de Investigación en Antropología Biológica GIAB. Agradecemos al profesor José Vicente Rodríguez por haber realizado la gestión de invitación y de concreción de esta gran oportunidad que tenemos hoy en día de recibir a la profesora Lourdes Márquez Morfín, quien nos va a contar un poco sobre todos los trabajos, sobre los trabajos de investigación que ha venido desarrollando en los últimos años, y quizá con su experiencia pues sigamos avanzando en esta hermosa disciplina que es la bioarqueología. Quisiera pues aprovechar esta ocasión para invitar a los interesados. Estamos en proceso de admisión de la maestría y del doctorado en antropología. Están cordialmente invitados a presentarse. En la parte de adelante van a encontrar unos folletos en los cuales tienen la información completa para poder realizar las inscripciones que, ojo, cierran el próximo viernes. Entonces, bienvenida profesora, mil gracias por estar aquí. Doy la palabra al doctor José Vicente Rodríguez, quien va a hacer una leve introducción. Buenas tardes. Ante todo, queremos agradecer a la profesora Lourdes Márquez Morfín por su gentil acogida a esta invitación y comentarles que pues, tenemos una alianza con el grupo de Sociedad de Salud de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el grupo de Antropología Biológica, de Investigación de Antropología Biológica aquí en la Universidad Nacional, con el fin de intercambiar y generar un espacio para que los estudiantes, tanto de México como de Colombia, pues puedan intercambiar información. Por supuesto que en México están muy interesados en la parte de antropología forense, ¿no? Y nosotros en la parte de arqueología. La profesora Lourdes Márquez Morfín es una investigadora que se llama CONICET en México. CONICET. ¿De CONACYT? CONACYT, sí. Es el Sistema Nacional de Investigaciones, el equivalente a Conciencia nuestro. Se encuentra en categoría 3, o sea, es la máxima categoría de investigación, y es autora y coautora de numerosas publicaciones de libros. Algunos de estos se han puesto en red, pues los hemos, aquí decimos pirateado un poco, lo hemos pasado a PDF para que estén en el alcance de ustedes. Estos son algunos de los que ha publicado la profesora, ¿no? Hay uno muy interesante de paleografía y, en fin, pues hay numerosos artículos también en revistas especializadas como la de Huicuilco, en donde podrán encontrar información sobre los avances de las investigaciones del Grupo de Sociedad de Salud de la ENA de México. Por otra parte, en la programación se ha introducido una pequeña modificación. El día de mañana el tema, tanto que la profesora va a abordar algunos aspectos sobre paleografía hoy, entonces el día de mañana el tema va a ser la sífilis en México. Y ese se encuentra en un artículo que recién publicó en la revista Huicuilco y que se ha divulgado a distintas personas con el fin de que pues, estén enterados de esa temática. Entonces, profesora, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su presencia. Bueno, pues por mi parte quiero agradecer profundamente la cariñosa acogida que me ha dado la doctora Claudia y el doctor José Vicente, con quien tenemos ya una larga relación académica muy productiva, y nosotros también hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia en México, con charlas muy interesantes, sobre todo de antropología forense y de todo lo que también se ha hecho de bioarqueología en Colombia. Lo que les voy a empezar a platicar un poco es… no, así no, así. Es acerca de cómo estamos constituidos en la Escuela Nacional de Antropología en el posgrado de Antropología Física. Tenemos diversas, el CONACYT, Conciencias de México,
nosotros tenemos un programa de excelencia en donde podemos dar becas de maestría y de doctorado a los alumnos de nuestro programa, gracias a haber logrado la excelencia en el plan de estudios y el contar con 12 profesores, antropólogos físicos con doctorado en el programa. Cada quien maneja una diferente línea de investigación, manejamos cuestiones de población contemporánea, de crecimiento, de desarrollo, de nutrición, también cuestiones acerca de la percepción del cuerpo, que está ahora tan de moda en antropología física. Tenemos líneas sobre sociedad y salud en poblaciones contemporáneas. Y quizá una de las más tradicionales para nosotros como antropólogos físicos es esta línea de generación de conocimiento que yo dirijo, que es la de bioarqueología y antropología forense. En México y también en otros países de Latinoamérica hablábamos de osteología antropológica. Y el tema de bioarqueología en realidad pues está más bien acuñado en los Estados Unidos, pero ya está aceptado internacionalmente, y es este análisis de las poblaciones, de los individuos en su contexto social, económico, político, ambiental. Entonces, bueno, es algo que nosotros ya de manera general a nivel internacional se ha acuñado tanto en Europa como en Latinoamérica. En los temas que nosotros manejamos, cuando los muchachos quieren ingresar a nuestro posgrado, bueno, pues presentan primero toda su currículum, su carta de vida, presentan las tesis que hicieron en la licenciatura, un proyecto con el cual quieren ingresar, dependiendo de las líneas que se ofrecen a nivel de la web. Y tienen que tener una entrevista con la Academia de Profesores, en donde pues vemos un poco los intereses del alumno, por qué le interesa nuestro programa, si tiene aptitudes para poder hacer una maestría, si es capaz de terminar la maestría en los tiempos en los que CONACYT nos obliga a que estén. Y una vez que llevan un propedéutico, se les hace un examen. Tienen que pasar también un examen de inglés, tienen que pasar un examen psicométrico, y ya que pasaron por todos los filtros y después de la entrevista, pues, y de ese examen se rankea dependiendo de la cantidad de lugares que tenemos en el posgrado, nuestro posgrado de antropología física. La Escuela de Antropología tiene 3,000 estudiantes. O sea, es la escuela más grande de Latinoamérica. El pregrado es muy amplio, y en nuestro pregrado tenemos las 5 especialidades. Tenemos lingüística, antropología social, antropología física, arqueología, etnohistoria, etnología. Entonces, pues ahí los estudiantes van desde el pregrado después a insertarse a las líneas de interés de acuerdo a cada quien, ¿no? A su preparación y a sus gustos. En el caso de nosotros, lo que hacemos es hacer un propedéutico y presentamos las líneas que hacemos cada quien en cada línea, para que los estudiantes, si están indecisos hacia qué línea de la antropología física quieren ir, pues ahí ya medio se deciden, ¿no? Y tengan la oportunidad de elegir el tema amplio que se puede dar. Desde características físicas, que es uno, digamos, de las investigaciones básicas de un antropólogo físico, un bioarqueólogo, en donde, bueno, pues se ve la morfología del esqueleto, se toman medidas, se obtienen estaturas, se hace lo que haríamos, digamos, desde el punto de vista del forense, la identificación humana de la persona, y más allá, porque vemos patologías, vemos una morfología diferente. A través del análisis, por ejemplo, la morfología dental, hacemos estudios de filiación y distancia biológica, que sería quizá más seguro, más confiable hacerlo con el ADN, pero como todos sabemos, pues el ADN es carísimo. Entonces, ha resultado con alguna metodología de un profesor norteamericano, de varios, Scotty Turner, de la Universidad de Arizona, que
se puede hacer este análisis y ver un poco la composición genética de los grupos y la distancia biológica entre ellos. Quizá otro de los temas muy pioneros de la antropología física en México era el de las prácticas culturales, porque la mayoría de nuestros esqueletos, los cráneos, tienen deformación craneana, tienen modificación dental, tienen algunas incrustaciones dependiendo de la cultura, dependiendo del estatus social del individuo. Y otro de los temas que manejan tanto la arqueología como la bioarqueología sería lo que es las costumbres funerarias, como un posible indicador de un estrato social, de cuestiones jerárquicas, heterárquicas, que también hemos trabajado nosotros mucho en México, con relación también a las condiciones de vida y salud. Y obviamente, pues en la actualidad, con todo el desarrollo de las ciencias naturales y de la bioquímica y de la genética, no podemos estar al margen de los avances que se hacen en paleodieta, en donde a nivel de el análisis de un fragmento de hueso, que antes parecía como si fuera magia, un milagro, que yo con un pedacito de hueso que desbarato y lo pulverizo y lo limpio y lo paso por un aparato, voy a saber qué era lo que comía la persona, si tenía una dieta basada en vegetales o tenía una dieta basada en proteína y qué tipo de proteína. Y después, una década después, se inicia todo lo que es este análisis de los isótopos, sobre todo de carbono, de nitrógeno y de oxígeno, y abren una beta formidable para ver no solo cuestiones de dieta incluso por edades, o sea, qué pasaba en la infancia, qué pasaba en la adolescencia, qué pasaba con una persona de edad madura, sino también a través del isótopo de oxígeno podemos ver si la gente nació en ese lugar o migró. Y eso, pues, para muchas preguntas que había sobre algún gobernante maya y demás, que si vino, que si conquistó, que si estaba, que si no, pues van abriendo vetas muy, muy interesantes de estudio. Y quizá uno de los temas que han sido muy controvertidos, porque es realmente difícil hacer ese tipo de investigación, es el de la paleodemografía. ¿Por qué? Porque la paleodemografía requiere de colecciones muy amplias, de colecciones esqueléticas muy amplias, pero sobre todo que cumplan con cierto tipo de requisitos, que tengan una composición por edad y sexo que sea la esperada en una población antigua. Y pues eso resulta a veces muy difícil, sobre todo pensando en los niños, porque hay prácticas funerarias diferenciales, que ya en la plática que les daré de Monte Albán veremos esos aspectos que hacen que muchas veces los huesos de los niños se destruyan o no se tenga el cuidado necesario al entierro de estos pequeños, porque todavía no tienen, digamos, esta posición social que los haga integrantes. En fin, es un tema muy, muy bonito y requiere, obviamente, de una preparación matemática y estadística que no siempre los de las ciencias humanas manejan. Entonces, a la gente le da un poco de terror entrar en este tipo de trabajos, pero pues, lo que puede uno hacer de una manera muy, muy actual, igual que lo que hacemos con los paleodieta, de los isótopos, los elementos trazas, el ADN, es trabajar en colaboración. O sea, trabajar en colaboración con un demógrafo que maneja toda la parte de modelos matemáticos y estadísticos para sacar todas las variables que se requieren de demografía, y pues salen estudios muy, muy interesantes. En particular, en México yo soy la pionera en trabajos de paleodemografía y en estudios de condiciones de vida y salud, con metodologías ya más estandarizadas, no tanto hablando de que, bueno, encontramos en la colección de Teotihuacán 10 casos con tal enfermedad o con tal otra, sino tratando de poder hacer una evaluación realmente de la adaptación de una población a su medio ambiente. Y pues la parte de biología molecular, hemos hecho algunos trabajos con población maya para ver el tipo de haplotipos que había, pensando en esta parte de la colonización de América, del poblamiento, o
en algunos casos de relaciones de los grupos mayas, si era un solo grupo desde el punto de vista cultural y eran diferentes biológicamente, o qué podríamos decir de eso. Y en la actualidad, pues, sigue desarrollándose el análisis del genoma humano, del análisis del ADN antiguo, tanto mitocondrial como nuclear, y acabamos de enviar alrededor de 50 muestras de esqueletos de Monte Albán del periodo clásico para hacer análisis de parentesco, viendo si la gente enterrada en las tumbas realmente tiene un parentesco y quiénes estaban ahí en la tumba. Y eso pues será realmente magnífico, porque es lo que uno piensa que existe cuando ve uno el patrón de sexo y edad. Sin embargo, pues hay que tener más elementos para saber quién realmente estaba enterrado en esas tumbas. Y la otra parte que también se ha iniciado hace unos 10 años es la línea de antropología forense, pero a diferencia, digamos, de lo que sería un entrenamiento para la gente que vaya a trabajar forense a nivel de técnico, a nivel de especialista, nosotros para el posgrado, para la maestría y para el doctorado, lo que hacemos es que tienen que hacer una investigación con un planteamiento teórico, metodológico, y lo que intentamos es empezar a crear patrones de referencia de poblaciones mexicanas, porque pues seguimos usando los patrones de referencia de Estados Unidos o a veces de Inglaterra o de otros países que quizá en respecto a edad o a sexo no coinciden. Entonces sí es muy importante para nosotros empezar a trabajar estos patrones de referencia para nuestras poblaciones. Tenemos algunas tesis de forense que han salido sobre estatura con una nueva fórmula que se supone que es más bien para población contemporánea, no como la de Genovés, que era para poblaciones prehispánicas. Tenemos otros trabajos de estimación de edad con la cuarta costilla, que se han hecho con cadáveres que están en el CEMEFO de la Ciudad de México. En el caso de la cédula de identidad en México, nosotros no pedimos estatura. Entonces ese es un problema, porque cuando la gente llega a buscar a la persona que está perdida, o sea, que no identificado, pues le dicen, bueno, ¿qué estatura tenía? Entonces, como no está en la cédula, pues era como así, ¿no? O era como… Y entonces, pues nadie sabe, esa parte no nos ayuda mucho, ¿no? Y pues ahora lo que yo voy a empezar a mostrarles es la parte de lo que he estado trabajando los últimos 30 años de mi vida sobre condiciones de vida y salud en Mesoamérica, y tratando de identificar algunas de las tendencias posibles, tomando algunas series esqueléticas desde periodos más antiguos, desde el formativo hasta el periodo postclásico, o incluso muchas series después de la llegada de los españoles, porque en la Escuela Nacional de Antropología tenemos colecciones excelentes. Tenemos la del Hospital de Indios de la Nueva España, tenemos la del Hospital de Prostitutas, que es el trabajo de la sífilis que les voy a mostrar. Tenemos una serie de colecciones de cementerios del periodo colonial que nos permiten tener una visión como de larga duración acerca de qué pasaba con las cuestiones de salud, con los cambios de modo, estilo de vida y demás, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo es primero partir de un enfoque en donde no solamente consideremos, como hacíamos hace muchos años en antropología física, que veíamos más bien desde un enfoque biologicista todas las partes de descripción de una población desde el punto de vista morfoscópico, morfosmétrico, sino tratar de hacer un balance tomando en cuenta factores biológicos, factores sociales, factores culturales y factores obviamente también ambientales. Quizá el éxito para poder comparar qué es lo que pasa en tendencias de salud tiene que ver con haber logrado, a partir de un proyecto que se generó en el 1992 en Estados Unidos por Richard Steckel y Jerome Rose, que querían hacer un estudio de la salud en toda América.
Entonces juntaron a los expertos de cada país que trabajaban bioarqueología para que reanalizaran sus colecciones y hicieron algunas reuniones en donde se trataba de entrenarnos para poder estandarizar los indicadores que íbamos a usar. O sea, tiene sus bemoles en términos de que hay una serie de patologías y una serie de aspectos que quedaron fuera, pero que de lo que se trataba era de tratar de hacer esa evaluación como muy general del grado de adaptación de un grupo a su medio social, económico, político y demás. Entonces, nosotros utilizamos precisamente esa metodología y analizamos muchas colecciones de diferentes regiones de Mesoamérica para poder identificar las tendencias, ver tanto perfiles demográficos como los indicadores de salud. En México, allá por los años 90, el doctor Julio Fren, que era el secretario de Salud en México, diseñó un modelo de análisis de determinantes de la salud que yo retomé y lo adapté a las condiciones de las poblaciones antiguas, porque en el de él, por ejemplo, había la presencia de hospitales, agua potable, drenaje, para poder evaluar la salud de una población. Y en este caso, el análisis es interesante porque nos hace ver que tenemos que considerar, en el cuadro inferior tenemos el medio ambiente. El medio ambiente que determina el clima, los recursos naturales, el tipo de alimentos que pueden estar disponibles, incluso la zoonosis del lugar. Y en la parte superior es la población que va a vivir en ese medio ambiente, pero que tenemos que ver el tamaño del asentamiento, la densidad de la población, la composición de la población, su estructura por edad y sexo, que también va a determinar un poco la salud. Y en los extremos tendríamos lo que es la organización social, ¿no?, la estructura económica, los factores políticos, el desarrollo tecnológico, la cultura, la ideología, y aquí lo que sería la estructura ya genómica de un grupo, ¿no? Cuáles son los factores genéticos de esa población. Y en el centro, dos conceptos básicos, que serían las condiciones de vida, que son las condiciones materiales de existencia, si yo vivo en una casa de adobe con piso de tierra o si vivo en una casa de mampostería, si tengo piso de cemento, eso va a tener mucho que ver con la salud, si hay drenaje, si hay agua potable, y el estilo de vida, los riesgos de comportamiento. El estilo de vida tiene que ver con cuándo en una cultura se usa que la gente a qué edad se casa. Voy a cocinar las verduras o las como crudas. Voy a elegir, cuando ustedes van al supermercado, llevan 100 pesos y voy a elegir comprar una lechuga y unos rábanos o voy a comprarme unas papas fritas. O sea, esto tiene que ver con el estilo de vida y eso va a tener que ver con la salud. Entonces, es un complejo de variables que tenemos que considerar, sobre todo cuando vamos ya a hacer la integración de los resultados, para poder llegar a una conclusión más o menos confiable. Este es el proyecto que les digo que se elaboró en el 92 y que hasta el 2002 se publicó el libro, The Backbone of History, que era el Health and Nutrition in the Western Hemisphere, y nosotros retomamos ese modelo para aplicarlo en México, en el libro que el doctor José Vicente les mencionó, de Salud y Sociedad en el México Prehispánico. En ese hay un capítulo de la parte metodológica, de los aspectos teóricos, de cómo se debe hacer el análisis, y hay capítulos desde análisis del formativo, del clásico, del posclásico, del periodo colonial. Hay algunos de los trabajos son tesis doctorales, capítulos de tesis doctorales de nuestros alumnos o de tesis de maestría, y la mayoría pues colaboraciones de colegas, sobre todo una colega con la que todo el tiempo he trabajado de manera muy estrecha, que es la doctora Patricia Hernández, y que es la que más ha desarrollado la parte metodológica estadística de paleodemografía. A nivel nada más muy rápido, bueno, hay que tener una cédula en donde uno registra
quién codifica, quién registra, pone uno la edad, el rango de la edad y algunos aspectos. Si tiene uno una tumba, por ejemplo, qué posición social tenía el sujeto que está manifestado en un esqueleto, y otros de los indicadores que se los voy a ir presentando de una manera más didáctica. Estas son las áreas que hemos trabajado. Bueno, ya en realidad hay otras más que hemos visto. Sobre todo la de la Cuenca de México fue el trabajo que nosotros integramos al capítulo de Steckel y Rose. Y lo que yo últimamente, los últimos 6 años he estado trabajando es la parte zapoteca de Monte Albán, y ahora tengo algunas colecciones de Palenque que está trabajando el doctor Rodrigo Liendo, y estoy haciendo yo el análisis de los materiales, y estas colecciones de la costa y un material muy interesante de la isla de Jaina que también les voy a presentar. Ahora, todos estos análisis se hacen a partir de una metodología estandarizada que me permite comparar frecuencias, que me permite ver la incidencia. Entonces, esta es la cuenca de México. Aquí tenemos, para acá abajo, no, para atrás. Mejor con esta ya no me va a gustar. Ya no les voy a señalar porque voy muy mal. Lo que es el centro de México estaba formado por 5 grandes lagos. Estos que ven que se unían, había un lago salado y varios lagos dulces, y alrededor de estos lagos pues se asentaban obviamente muchos grupos, desde los Xochimilcas, los aztecas, que fueron los más reconocidos después, y algunas aldeas del formativo que tenían amplios recursos naturales, explotaban la parte del lago tanto como la de los valles. La primera aldea que se excavó en los años 40 es una aldea que está hacia la parte norte de la Ciudad de México y se llama Tlatilco. Es una aldea del formativo de 1200 a.C. al 200, y en ella ya encontramos grupos de horticultores en donde también tenían algo de agricultura, pero explotaban mucho, recolectaban mucho, pescaban, buceaban en el lago, y pues las muestras de metates, de manos de metates, nos hablan ya de esta parte del estilo de vida, que es cómo procesan el alimento, qué le adicionan al maíz, que le ponían calcio, le ponían ceniza, y eso lo hacía mucho más rico en algunos elementos que serían necesarios después para la nutrición. La segunda colección es Cuicuilco. Cuicuilco, la Escuela de Antropología está a 100 metros de esta pirámide, está ya inserta en la misma parte de la ciudad en el sur, pero aquí ya encontramos esta arquitectura monumental que nos está hablando del surgimiento del Estado mesoamericano. Y seguramente este sitio hubiera sido la gran ciudad mesoamericana, porque el ámbito de este lugar es un ámbito muy rico, son suelos muy fértiles, estaba el lago. Sin embargo, hubo una erupción de un volcán muy cercano que se llama el Hitle, que empezó a aventar ceniza volcánica y demás, hizo que esta gente que vivía aquí en Cuicuilco migrara hacia otra parte de la ciudad, hacia el oriente, y fueran a asentarse a lo que después se conoció como la gran ciudad mesoamericana, que es Teotihuacán. Teotihuacán, de acuerdo al mapeo que se ha hecho, se calcula que tenía entre 150,000 y 200,000 habitantes, tiene mucha arquitectura monumental. Esta imagen que ven ahí tiene el nombre de Calzada de los Muertos. Hay muchos altares alrededor, y junto a la calzada, a los lados, hay cualquier cantidad de conjuntos domésticos arquitectónicos que ahora ya se han estudiado con mucho detalle. Y pues aquí tienen la famosísima pirámide del Sol, que en el equinoccio y en el solsticio la gente viste de blanco y sube y
toman energía y demás, y en fin. Y encontraron una cueva abajo de esta gran pirámide que tiene una larga trayectoria y que han encontrado miles de objetos de obsidiana, de turquesa, de jade, y bueno, todo eso está apenas en análisis. Es un lugar que solo los arqueólogos que están trabajando ahí y entran, pero Teotihuacán es una de las ciudades más estudiadas desde principios del siglo XX. Y bueno, el tamaño de la ciudad es espectacular, la densidad constructiva es enorme y hay muchísimas series esqueléticas que se han excavado en Teotihuacán, pero como que cada colega trabaja su colección por su lado y entonces pues van saliendo algunos datos por ahí, no siempre se comparten. Yo he estado trabajando estrechamente con la doctora Rebecca Storey, que hizo el primer trabajo de paleodemografía en Mesoamérica sobre Teotihuacán, y ella estudió una unidad doméstica de artesanos que se dedicaban a la cerámica, pero eran gente más bien de nivel bajo, pobres. Y después nosotros estudiamos una colección que se llama La Ventilla, en donde sí tenemos grupos de élite, grupos de artesanos, y el tipo de entierro, sobre todo de los niños, en estas vasijas que estaban cubiertas, permite una buena preservación de los esqueletos infantiles. De ahí que el patrón funerario y la parte demográfica de Teotihuacán se puede hacer con bastante confianza. Simplemente de este barrio de artesanos, de esta unidad doméstica que se llama Tlajinga 33, aquí tienen ustedes una gráfica. Solamente computamos los niños de recién nacidos a 5 años de edad y vean la enorme mortalidad al nacimiento. O sea, las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, las condiciones de salud de esta gran ciudad, pues se ven reflejadas de inmediato en la mortalidad infantil. Cuando uno ve la calidad de vida de un pueblo, el primer dato que se obtiene es la mortalidad infantil y la esperanza de vida. Y con esos dos datos uno habla de la calidad de vida de una nación. Aquí pues tendríamos casi el 90% de muertos recién nacidos y de 1 año. Y lo pudimos identificar precisamente porque los niños estaban bien preservados en estas vasijas. Y aquí tendrían lo que yo analicé de La Ventilla, que es un grupo social más alto y si se fijan la mortalidad es mucho menor que la de los niños de los artesanos pobres. Entonces empieza uno a jugar tanto con el dato demográfico como con el dato arqueológico y el tipo de información que nos puede hablar de la calidad de vida de la gente. La otra gran ciudad que hemos trabajado con mucha intensidad es Monte Albán. Monte Albán se encuentra en la cima de una colina, tiene una plaza espectacular, tiene edificios muy, muy bellos con altares, tiene 2 grandes plataformas en los extremos y desde los años 30 del siglo pasado, Alfonso Caso estuvo trabajando intensamente este lugar. Tiene una característica muy especial. Creo que es la única ciudad de Mesoamérica en donde en cada casa vamos a encontrar una tumba. Puede ser casas de ricos, casas de clase media o casas de pobres, que todos desde que construían la casa, ya al arquitecto era donde iba la recámara principal, donde iba la del hijo y donde iban las escaleras y donde iba la tumba. Y la tumba, de acuerdo a la posición económica del individuo, pues podía ser decorada, no decorada, de mayores dimensiones, de mejores acabados. Y el análisis realmente de poblaciones se puede hacer a partir del estudio de unidades domésticas, porque ahí es donde vamos a encontrar que estos individuos prehispánicos
tenían como práctica funeraria enterrar a sus muertos en su casa. Pero había obviamente un entierro diferencial de acuerdo al estatus, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, y el patrón de las casas pues tiene este modelo, es un patio central con cuartos alrededor, y cuando crecía la familia, el hijo se casaba, pues hacían otro cuarto y ahí iba quedando. Hay más o menos una organización social patrilineal. Traían podía ser que casaran a una mujer de fuera con alguien de dentro, ¿no? Y con estos datos, pues nosotros podemos empezar a hacer algunos análisis de salud, de condiciones de vida, porque podemos utilizar la mortalidad como un indicador de estrés acumulado. O sea, entre más joven muere la gente, pues es que tuvo más problemas de salud. Podemos ver esperanza de vida, podemos ver también estatura, porque la estatura, entre mejor comamos, entre mejor nuestra condición de vida, podemos alcanzar nuestro potencial genético mayor. Y entre peores condiciones de vida, pues podemos quedar chaparros. Y hacen estudios también de crecimiento en niños y en adolescentes con metodologías especiales. El primer paso que hacemos es hacer una distribución de edades a la muerte. Tenemos nuestra colección de esqueletos y empezamos a estimar edad. Claro, entre más pequeños, los rangos de edad pueden ser más cortos porque las diferencias son muy marcadas. Entre más adulto, hay mucha más dificultad en identificar de un adulto medio a un adulto avanzado. Y en demografía hay una gran controversia respecto a si realmente los antropólogos físicos podemos estimar con confiabilidad la edad y si no es que replicamos las edades de la serie de referencia. El primer gran dato que ustedes pueden tomar de cualquier colección es hacer 3 grandes grupos, menores de 20 a 35 y mayores de 35. Aquí van a tener de 20 a 35, o quizá de 15 años a 35, sería la población económicamente activa. Incluso hay una estimación para ver la carga de esta población económicamente activa de los otros grupos. Por ejemplo, si ustedes ven al de San Gregorio Atlapulco, este de aquí, tenemos que un 69% de la población, es una población súper joven, tenía menos de 20 años. Quiere decir que el grupo de 20 a 35, que era nada más el 18%, es el que está sosteniendo desde el punto de vista productivo a todos los demás. Entonces, pues eso lo hacemos para Tlatilco, que es el formativo, Cuicuilco, que es cuando inicia el origen del Estado, para Tlajinga y para La Ventilla, que son poblaciones del clásico, y tenemos también para esta de San Gregorio de Atlapulco, que es más bien del periodo del contacto. Y aquí ya tendríamos algunas de las estadísticas de demografía, tratando de ver la tasa global de fecundidad en Tlatilco, la tasa bruta de reproducción. La tasa global de fecundidad es el número total de hijos. La tasa bruta de reproducción es las mujeres que llegan a edad mayor de 15 años, que es reproductiva, y que va a ser 2.2 porque es solo las mujeres, porque solo las mujeres tienen hijos. Después, la tasa neta de reproducción, que es el número de hijos que les pueden quedar, y el promedio de la familia alrededor de 3, y la duración del periodo reproductivo, o sea, cada generación es alrededor de 26, 27 años, casi en todas las poblaciones. Pero yo les quiero llamar la atención, por ejemplo, en la tasa global de fecundidad, que del formativo de 1000 antes de Cristo a San Gregorio, que fue a la llegada de los españoles, vean el aumento en la tasa de fecundidad, que nos está hablando de un enorme crecimiento de la población, que seguramente tuvo que ver con quizá una reducción de la mortalidad infantil, pero también con el aumento de la fecundidad. Y el aumento de la fecundidad tiene que ver con 2 cosas, con el periodo de amamantamiento, la duración del amamantamiento, que en el periodo en que las mujeres están amamantando no ovulan y entonces no son fértiles.
Entonces, entre más dure el amamantamiento, se pueden hacer los periodos entre hijos, que se llaman intergenésicos, más largos. Pero también un aspecto muy importante que nosotros desarrollamos en este modelo fue que del formativo al posclásico hubo un cambio en el modo de subsistencia, en donde la base de la alimentación dejó de ser una dieta muy variada de proteína animal, de granos, de verduras y demás, a una dieta donde el monocultivo del maíz era lo que prevalecía. Este consumo de maíz lo que va a provocar es que haya más acumulación de grasa en el cuerpo, porque al final el maíz, que es un carbohidrato, se va a guardar en el cuerpo como reserva, pero a nivel de lípido. Y al parecer hay una relación entre la cantidad de lípido en el cuerpo de un adolescente y el momento de la menarquia. Entonces, si la primera menstruación se reduce en edad, vamos a tener más número de años en exposición al embarazo. Y si además tienen estos productos del maíz que hacían atoles y papillas para los niños y los ablactaban a una edad más temprana, pues también la mujer deja de amamantarlo y tiene más riesgo de volverse a embarazar. Entonces se reduce el periodo intergenésico, aumenta el periodo de riesgo al parto, al embarazo, y con eso pues se incrementa la fecundidad. Si ustedes ven en la columna de la izquierda cuál era la tasa de natalidad en Tlatilco y cuál es ya en el posclásico, donde la economía está completamente basada en el maíz, y es un aumento muy, muy amplio de la fecundidad. Entonces, bueno, pues este es un poco lo que les acabo de decir, cómo va a haber un cambio y cómo cambia la tasa bruta de reproducción, y cómo cambia en la edad de 15 a 19 años, el número de hijos, que pasa de 2.9 a 5.4. Entonces, pues eso va a hacer que haya un incremento fuerte. Y el tipo de alimentación con el procesamiento del maíz, que se empiezan a hacer tortillas. En México todo es a base de maíz. O sea, el maíz ya molido se hace una masa y se puede hacer una tortilla. La tortilla, si está enrollada, le llamamos taco. Si está doblada, le llamamos quesadilla. Si es más gordita, le llamamos tlacoyo. Si le metemos queso y frijoles, le llamamos de otra manera. Si la ponemos en un caldo con pollo o con cerdo o con otra cosa, le llamamos pozole. Pero la cantidad de productos que ustedes pueden comer con maíz es infinita. Pero esto también va a tener una repercusión, digamos, en la salud de patología oral, porque se queda el carbohidrato, se queda la masita del maíz, empieza a haber más infecciones en los dientes. Puede ser que también en la masa, como se está moliendo con el metate, quedan muchas de las arenillas, se empieza a ver un poco de abrasión en los dientes. Y bueno, pues ahí está, en todo Mesoamérica, en el área maya, el plato con la mujer ahí en el proceso del maíz, y las mujeres yucatecas teniendo su comal, ahí están platicando, ahí están torteando, hacen la masa. Ese proceso de la masa les puede llevar 2 o 3 horas también, es hasta que ya nos hicieron la nixtamalización y se tienen las máquinas que hacen las tortillas. Era un trabajo realmente pesado, se paraban a las 4 de la mañana a empezar a hacer la molida del maíz y el nixtamal para que los esposos se llevaran el itacate con las tortillas o con la masa que después podían diluir con agua, y se la iban tomando, que se llama el pozol en Yucatán. Entonces, pues podemos ver un incremento en el índice de caries y ahí el cultivo ya del maíz. Y otro de los aspectos que les decía yo en el modelo inicial que les presenté es considerar también el medio ambiente, la zoonosis del lugar, pero también el grado de organización social y la estructura económica y las desigualdades.
porque, por ejemplo, en las ciudades-estado como Palenque, este sitio maya en la selva que es espectacular, es una belleza, en este edificio que ven al centro encontraron el sarcófago más impresionante, que es el de Pacal, que es un gobernante maya del periodo clásico, y alrededor de esta parte central pues hay muchos grupos domésticos, sobre todo entre más cercanos al centro pues son gentes de élite, entre más alejados van a tener otra posición social. Y en el caso, por ejemplo, de Monte Albán, pues sucede lo mismo, las partes centrales tienen a la gente que está en la parte administrativa, en la parte ceremonial, en la parte de la organización económica, que controlan el trabajo, y alrededor de estos lugares, pues las unidades domésticas. Aquí tendríamos para cada lugar que hemos trabajado, lo que les mencionaba de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, pero algo que notamos es que entre mayor es la ciudad, entre más densa, entre más compleja, la mortalidad infantil aumenta muchísimo. Si ustedes ven la mortalidad en Palenque y en San Gregorio Atlapulco, es casi el doble de lo que es en una aldea pequeñita como podría ser Tlatilco, que era una aldea en un cacicazgo de 200 gentes más o menos. La esperanza de vida también nos sirve mucho de parámetro y uno pensaría que una esperanza de vida de 28, 29 años, qué poquito duraba la gente. Sin embargo, en México, a principios del siglo XX, la esperanza de vida era de 26 años. Entonces, no habría mucha diferencia con esto. La estatura es otro de los indicadores que hemos trabajado. Hemos analizado varias de las series de la Cuenca de México y lo que sí vemos es igual este deterioro en la salud del formativo hasta el posclásico, con una disminución en la talla tanto en hombres como mujeres de 3 o 4 centímetros de lo que es el formativo a lo que sería el posclásico. Y esto se hizo el análisis para la Cuenca de México y un análisis inicial lo había yo hecho para el área maya, con la mayoría de las colecciones que pude conseguir. El problema con los mayas es que el material está muy deshecho y entonces está tan fragmentado que pocos esqueletos sirven para eso. Pero bueno, logramos sacar algunas de las estaturas para el formativo, para el clásico y para el posclásico, y la metodología que usamos fue utilizar cada uno de los huesos para ver en qué momento hubo este decremento en la longitud del hueso. Y entonces veíamos que uno de los huesos más afectados es la tibia. Y en la actualidad los grupos mayas de Yucatán son gentes de muy baja estatura, con brazos largos y piernas muy cortas. Y fue un proceso de microevolución en donde por pues exceso de explotación, esta desigualdad social, enfermedades y demás, hubo un decremento en la talla. Uno de los trabajos como más novedosos es el del crecimiento infantil en niños. Este es un trabajo que hicimos con una colega que trabaja crecimiento infantil en poblaciones actuales y que toma edad a partir de la morfología de los huesos de la mano, que es, digamos, una de las patrones de referencia para edad más exactos en niños de hoy. Sacan la radiografía de la manita y ya ven la edad y ven cómo va el crecimiento. En el caso de las poblaciones antiguas, lo que nosotros hacemos es medir la longitud de la diáfisis sin las epífisis. Y entonces se aplica una fórmula que nos permite obtener la estatura y ver momentos incluso de decrecimiento. Aquí están en la parte horizontal la edad, o sea, de recién nacidos, de 1 año, la longitud del hueso, y lo asociamos, los puntos, los rombos y los triángulos son los indicadores de salud que usamos para ver problemas de enfermedades o de desnutrición. Y aquí estaría la gráfica, en donde de algunas colecciones tenemos cómo iba el proceso de crecimiento a partir de los huesos.
En el modelo que utilizan Guzmán y Martin y Armélagos para ver estos niveles de adaptación de las poblaciones, pues tenemos este análisis macroscópico con elementos para ver nutrición, que son estos de aquí, criba, espongio, disrupción del crecimiento, indicadores dentales como la hipoplasia del esmalte, las caries, los abscesos, o todo lo que ya les presenté de demografía o algunos otros huellas que encontramos en el esqueleto que tienen que ver con reacciones del periósteo del hueso que en gran medida están asociadas a infecciones, pero pueden estar relacionadas con muchas otras cosas como escorbuto, como también problemas de nutrición. Estos son unos de los ejemplos más claros, evidentes de lo que es la criba orbitaria, que está asociada a anemia, por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico y que puede también presentarse en algunos casos de escorbuto. El diagnóstico diferencial pues requiere el análisis completo del esqueleto, ¿no? No es tan fácil. Uno puede ver la huella, describir todo lo que tiene el esqueleto, pero no llegar a un diagnóstico, sino poner como alternativas de posibilidades de enfermedades que pudo tener el sujeto. En la parte de los parietales se asocia igual con estos problemas de anemia por vitamina B y la hipoplasia sí parece que tiene una relación más directa con problemas de desnutrición y lo que tiene de maravilloso es que han desarrollado técnicas para medir a partir de esta parte, aquí se empieza a formar el diente y va depositándose la dentina y ahí va creciendo. Y entonces uno puede ver de aquí a acá y medir las líneas que se presentan, que es que se detiene el crecimiento por algún problema de salud, sobre todo de malnutrición, y ver cuáles son las edades de mayor vulnerabilidad de los niños. Porque además estos dientes se forman en la etapa desde embrionaria, que es la dentición decidual, y esta que es la dentición permanente, pero se ha visto una incidencia muy grande entre los 2 y 4 años, que es cuando los niños se ablactan. Entonces aquí hemos hecho algunas de las estadísticas, viendo si tiene una línea, si tiene 2 líneas, en qué población, y si ustedes se fijan, esta de Tlajinga de Teotihuacán tiene una cantidad de todos los indicadores impresionante, porque era vivir en una ciudad de 200,000 habitantes, con una desigualdad brutal y quizá con no un acceso a los alimentos igual que cuando vivían en una pequeña aldea, va a repercutir en la salud del grupo. Y la patología dental pues también nos ayuda a ver las caries, la degeneración periodontal, las infecciones, los abscesos, los cálculos dentales que se asocian a veces también al tipo de dieta. Estos son todos los indicadores que les he estado mencionando y pues aquí algunos de los ejemplos de casos con líneas de hipoplasia, con criba, con espongio, con periostitis, estos de morfología dental en donde hay una incluso rotación de dientes. A partir de esta forma de la corona nosotros podemos ver esta parte de filiación biológica que yo les mencionaba, porque es como si fuera la huella dactilar de una persona. O sea, cada persona tiene y cada grupo una morfología dental distinta en el primer molar, en el segundo, en los incisivos. Los mesoamericanos, los nativos tienen esta morfología de diente de pala que es muy, muy común en toda Mesoamérica. Y pues cuestiones de abscesos se ven claramente. Entonces nos damos a la tarea de hacer con todas estas estadísticas comparaciones para ver cuáles son los grupos que han estado más afectados. En el caso de Palenque, las condiciones sanitarias eran espantosas, entonces tenemos hasta el 97% de problemas de reacciones periostales con infecciones, se contamina el agua, se contaminan los pescados, los moluscos y eso es algo que ingiere la gente, tiene parasitosis, tienen diarreas y entonces pues es muy fácil que la mortalidad aumente. Otro de los aspectos que también se trabajaba en este proyecto era las huellas de osteofitosis en las articulaciones relacionadas con la actividad física.
ya sea el cargar bultos, la molienda que afectaba la rodilla, afectaba la columna vertebral, afectaba la muñeca, a todos los que cargaban pues toda esta parte de la columna de las cervicales. Y entonces tenemos estas gráficas que permiten ver el tipo de trabajo más pesado, y sigue siendo, por ejemplo, la población del Clásico de Teotihuacán una de las más expuestas, con trabajos más severos, más duros, en donde hasta el 69% tienen afecciones a nivel de las lumbares. Y pues este sería como uno de los ejemplos de lo que va pasando con las vértebras, como hay una reducción en la parte anterior del cuerpo vertebral, hay unos rebordes con todos los picos que nos están hablando de esta artritis que va ocurriendo, y nos permite pues después en el National Geographic o de estos programas hacer algunas reconstrucciones de las mujeres aquí en el río, los otros cargando, estos aquí, ahí tienen a los pavos, a los perros que también a veces consumían, criaban perros y los consumían. Ahí están los guajolotes. Otra actividad que hemos visto y que fue muy común en la Cuenca de México, en estos lagos que yo les menciono, fue el buceo en agua fría, y producía una excrescencia en el canal auditivo que es de las pocas colecciones, creo que del mundo, que tiene tan alta incidencia de exostosis auditiva. Y si se fijan, pues no era exclusiva de los hombres, no eran los hombres los únicos que en estos estudios como de género, no son los hombres los únicos que andaban buceando, sino también las mujeres. Digo, sí había una mayor proporción de hombres, pero si ustedes ven, también las mujeres se dedicaban al buceo. Otro de los aspectos, tratando de reconstruir qué pasaba con estas poblaciones, qué tipo de vida tenían, qué estilo de vida, pues es ver el patrón de traumas en cráneo, en cara, en nariz, y verlo por sexos. Entonces sí vemos, por ejemplo, que las poblaciones de cacicazgos, de pequeñas aldeas, la incidencia es realmente bajísima. En cambio, en una ciudad-estado como la de Cholula, en donde había continuos enfrentamientos, había grupos de guerreros y habría de todo, pues vemos que la frecuencia de los traumas, sobre todo si se fijan en la cara de la mujer en Cholula, pues es la más alta. Y también vemos en el cráneo de las mujeres un porcentaje alto. No sé si esto nos puede hablar de violencia doméstica, de pleitos entre mujeres, pero los golpes en la cara y en la nariz tienen mucho que ver con ese patrón. En cambio, todos los golpes en la parte del neurocráneo tendrían que ver más con, y el tipo de arma que se utiliza. Ahora está muy de moda la bioarqueología de la violencia, y hay gentes que están trabajando la guerra y qué tanta violencia había y qué tipo de violencia, y etcétera. Este es un ejemplar que encontré en uno de los palacios de Monte Albán, se llama el Palacio del Ocote, y es una mujer, y pues tiene la mandíbula un buen gancho ¿no? de derecha, y es por compresión, o puede haberse caído, pegado en algo filoso o redondeado, pero se ve que hubo una cicatrización, no murió del golpe, ahí todavía se ve alguno de los efectos, ¿no? Entonces, pues, en estas consideraciones finales que tengo, es que sí encuentro que hay un incremento secular de enfermedades infecciosas, del formativo hasta el posclásico, que entre más compleja es la sociedad, más desigualdades, el cambio de la dieta a una dieta más restringida, menos variada, pues nos va a hablar de estos cambios en el modo de vida, cambios en el tipo de la alimentación, mayor caries con un consumo mayor de carbohidratos, pérdida de dientes por falta de higiene, el consumo de ese maíz procesado, que a veces se quedaba pues la pastita, igual que se comen una galleta ahora y les queda ahí el pedacito de la pasta de la galleta, y luego eso les va a hacer una buena caries, pues así, una buena masticada de la tortilla, se les quedaba el tamal y ahí estaba. Y
Otro de los datos importantes es pues esta tendencia secular de la estatura, que vemos que sí hay un descenso. El manejo de los desechos orgánicos en estas poblaciones, sobre todo, por ejemplo, San Gregorio de Atlapulco es un lugar de chinampas. San Gregorio de Atlapulco era el lugar por excelencia de producción de verduras, de hortalizas, de frutas. Mantenían a toda la economía de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, la llevaban por el río, allí en esas canoas, y llegaban hasta atrás, durante la colonia, incluso hasta atrás de Catedral, con todos los productos que ahí comerciaban. Pero pues había todos los desechos orgánicos pues iban al agua. Ahora sabemos que regar con aguas negras pues provoca cualquier cantidad de diarreas, de parásitos, de infecciones, y pues en esos tiempos no es raro que el 60% de la población de San Gregorio de Atlapulco no alcanzara los 20 años de vida. Entonces, pues estos son los factores que hemos identificado como importantes de insalubridad, de cambio de la dieta, de restricción, de quizás la posibilidad de adquirir todos los productos que uno podría tener cuando uno tenía su huerto y cultivaba y el trabajo era menos pesado, que lo que ocurrió ya después en el posclásico o en el clásico con las grandes ciudades mesoamericanas, y ni se diga la llegada de los españoles, cuando hay una ruptura tremenda de lo que es la organización social, económica, la llegada de enfermedades que no había, que eran vírgenes para los nativos americanos, como todas las eruptivas, viruela, sarampión, rubiola, el tifo, que fue una de las pesadillas para México desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y bueno, pues toda la mortalidad que hubo con relación a ese tipo de epidemias. Y pues eso sería todo. Pues, primero nada, muchas gracias por la presentación que nos acaba de dar, y quisiera preguntar un poco acerca de, digamos, en cuanto a estas tasas de mortalidad infantil tan altas que vemos, me pregunto mucho qué tan contemplado está allí el infanticidio, y no solamente pues en contextos rituales, sino pues el infanticidio en general, y pues cómo se evidencia, o pues sí se evidencia. Fíjate que para Teotihuacán, algunos colegas como Carlos Serrano y Said Lagunas empezaron a excavar en los años 70 un sitio ahí en Teotihuacán que se llama La Ventilla, que yo les presenté, y encontraban muchos recién perinatos, e incluso decían que había algunos fetos. Entonces los empezaban a asociar con infanticidio, y en investigaciones posteriores, cuando empezamos a hacer ya análisis de unidades domésticas con más detalle y hacer estudios más individualizados, más osteobiográficos de cada persona, y de ver tasas de mortalidad de hoy en día en países en África o en algunos otros que no cambian de esto, No necesitas, o sea, allá no necesitas, porque decían es que había un infanticidio porque había un sacrificio a los dioses y se les morían tanto, los niños de cualquier cosa al nacimiento, en el puerperio, y las primeras semanas de vida son realmente riesgosas aún hoy. Entonces es muy fácil que tu bebé se muera, y es muy, ideológicamente como muy adecuado si yo se lo entrego al sacerdote para que el sacerdote lo deposite en el altar, y entonces se vuelve mensajero de los dioses, y no necesitabas sacrificarlo. O sea, y tampoco vas a hacer infanticidio cuando lo que quieres es que el niño se te dé, el niño crezca, porque además en estas economías agrícolas los niños son manos para trabajar y empiezan a trabajar a edades tempranas. Entonces, no hay ninguna lógica en pensar que lo sacrificaban. En cambio, sí hay otros
otros contextos que ya les presentaré en otra de las charlas, en donde podemos decir con todas las sustentos científicos que fueron niños sacrificados, que fueron niños ofrendados a los dioses, porque están las crónicas de los españoles y porque hemos encontrado las evidencias tanto en el Templo Mayor como en el área maya, en Chichén Itzá, de ofrendas con niños de cierto tipo de edad, con ciertas características que te están hablando de sacrificio. El tema básicamente es que se hizo algún análisis osteopatológico que de repente dependido no, pues evidentemente hay muchas cosas, y sobre todo en los niños que no se llegan a ver todas las infecciones y etcétera, porque además no alcanzan a ver tanto como para que se les alcance a ver a nivel óseo, pero eventualmente se alcanzaron a ver algunas patologías, o no se vio esto, porque el infanticidio yo lo entiendo más allá de como un tema sacrificial, como una práctica de control de natalidad que bien puede estarse presentando, y que de repente nos queda más difícil registrar porque no tenemos toda la información de contexto que nos ayuda a establecer con certeza o toda la información biológica, qué sé yo. Pero entonces se descarta definitivamente, porque sí, claro, no parecían las tasas, pero hoy en día tenemos poblaciones, no sé, de 10 millones, qué sé yo, que en cada época no sé demográficamente qué tan representativa sea la muestra para hacer una diferencia de cuál es la población en ese momento, si lo podemos equiparar en ese sentido, ¿no? Entonces… Mira, lo que sucede es que uno tiene que ser muy cauto cuando estamos hablando de infanticidio o de sacrificio y demás, y tienes que tener una serie de elementos que realmente te sostengan y te indiquen que sí, en efecto, hubo ese sacrificio. Y hoy en día, en la curva de mortalidad humana, la curva de riesgo de muerte es en los recién nacidos, hoy en día, con controles médicos, con antibióticos, con toda la atención. Entonces, sabemos cómo debe de ser la curva de mortalidad de una población. Entonces, cuando tú encuentras que esa curva de mortalidad es distinta, no es la que tú esperas, y tienes, por ejemplo, la mayoría, tienes 100 niños y la mayoría tienen entre 3 y 6 años, no hay ninguna circunstancia que te diga que fue una mortalidad normal. Y ahí sí, de acuerdo al contexto en donde lo encuentras, cómo lo encuentras, puedes decir que sí fueron niños seleccionados, elegidos y sacrificados. Y lo que dicen las fuentes es que los sacrificaban porque había sequía, entonces iban ofrendados al dios Tlaloc, y entonces en el Templo Mayor encontraron una ofrenda de una caja como de mampostería como de 2 metros por 2 metros, con algo así como 80 o 90 niños y con figurillas de tlaloques, y era una ofrenda de niños para al dios Tlaloc para propiciar la lluvia. Entonces tenían que ser niños que tuvieran remolinos, o sea, sí eran seleccionados. Eran niños que tuvieran remolinos en el pelo, pero eran niños que lloraran mucho. Y cuando tú haces el análisis osteopatológico y sacamos radiografías y le sacamos todos los indicadores de salud, son niños que tienen detención del crecimiento en los huesos largos, tienen muchas líneas de detención del crecimiento, tienen alta hipoplasia del esmalte, tienen criborbitalia, tienen espongiohiperostosis. Eran niños anémicos. Cuando tienes anemia estás desvalido, no te puedes mover, se sienten muy mal, lloran y lloran y lloran, y pues eran los mejores ejemplares para poder, además es un niño que la madre ya sabía que está muy enfermo y se va a morir, entonces pues también lo entrego para que se convierta en mensajero de los dioses, porque además todo lo que es el sacrificio humano y el infanticidio es socialmente aceptado. O sea, la sociedad tiene un consenso en el que saben que hay cierto tipo de prácticas que tienen un fin supremo. En este caso, bueno, todos estamos muriendo de hambre, hay sequía, necesitamos la lluvia, vamos a hacer un sacrificio a Tlaloc, ¿no?
o en al dios de la guerra, porque vamos a guerrear con los otros, y entonces vamos a sacrificar unos cuantos prisioneros, y los ponemos en la piedra esta del sacrificio, los acostamos con el pecho de fuera, agarramos un cuchillo de sílex y le abrimos, y entra el sacerdote, mete la mano, te jala el corazón, y luego te ruedan en el templo de Huitzilopochtli. Y bueno, es culturalmente aceptado, socialmente conocido, y pues van teniendo todos estos preceptos que tienen que ver con su cosmogonía, con su ideología, pero hay casos muy, muy específicos en que sí podemos decir que mataron a los niños, los sacrificaron para algo específico. Pero sí hay un estudio hecho por Julio Nutini en Tlaxcala del siglo pasado, de mediados del siglo pasado en México, en donde empezaron a hablar de al niño se murió y decían que se lo chupó la bruja. Y entonces pues empezó a hacer el análisis, resulta que estos niños que se lo chupó la bruja eran niños que la mamá durante el amamantamiento se dormía, o sea, se acostaba con los niños para amamantarlo y los ahogaban, pero casualmente era el cuarto, tu cuarto hijo, tu quinto hijo, en donde la madre ya eran gente pobre, no pueden seguir alimentando a los niños, ya era un control de la natalidad. Y entonces todo mundo, pues se lo chupó la bruja, aceptaban que se lo chupó la bruja, pero las madres sabían que al tenerlos ahí en la cama los podían ahogar y bueno, los ahogaban y morían. Ese sí es infanticidio. Con respecto a lo que mencionas sobre la posibilidad de tener hijos y cómo estos ayudan en el trabajo, en la agricultura, me preguntaba si tú encontraste algo en los niños como marcadores óseos o algo que permitía inferir que realizaban trabajos fuertes. En esta serie de San Gregorio Atlapulco vemos cómo niños ya de 9 o 10 años empiezan a tener marcas de entesopatía en las inserciones musculares. O sea, sí eran niños que estaban trabajando ahí en la chinampa o estaban acarreando leña o estaban acarreando productos o ayudaban. Ese trabajo en la chinampa es muy duro porque es lago en donde lo pilotean, luego lo rellenan de piedras y de lodo y claro, son unos jardines flotantes maravillosos con un nivel de productividad altísima, pero para arreglar estas chinampas se bucea y entonces amarran los troncos, o sea, pues gente muy experta en esto, pero también para la parte del acarreo de los productos, de la comercialización, o sea, todo el trabajo son unas canoas con un palo muy, muy largo y entonces lo tienen que enterrar. Hay una chica hizo su tesis de doctorado sobre estas marcas que les quedaban a todos estos chinamperos de San Gregorio Atlapulco y es un trabajo excelente porque fue a ver a la gente trabajando allí, cuáles eran los paquetes musculares que iban y en dónde iba a esperar ella encontrar las entesopatías, las marcas y demás. Y cuando yo les presente el trabajo en Monte Albán, es increíble ver cómo es una montaña y tenían que subir pues, los que iban a trabajar todos los días. Vas viendo en la parte de la rodilla, en la parte de la rótula, en la parte del calcáneo, verdaderas, como si fueras cera que se te derrite, así está el hueso de la inserción del músculo, cómo iba jalando y te deja una marca osificada brutal, ¿no? Y entonces dices, pues sí, y cuando nosotros estuvimos excavando en 2 años completos, excavamos en 91 y 92, y había trabajadores que vivían en el piso del valle y subían y tardaban como 1:30 escalando la montaña, entonces, pues claro que te afecta. ¿Existe la posibilidad de un sesgo en la reglamentación de los esqueletos infantiles en la atención al ciclo vital de esas sociedades, teniendo en cuenta que el nacimiento era más social que biológico y por otro lado que los niños cumplen distintas funciones y también son entregados de acuerdo a distintas edades, sobre todo en las urnas funerarias,
nosotros hemos encontrado que son los niños menores de 3 años. Ya entre los 3 y 6 pues se entierran de otro modo, entre los 6 y los 9 de otra manera, ¿no? Y también por la ubicación en los espacios domésticos, espacios virtuales. Es exacto, yo creo que es un patrón prehispánico generalizado, porque sí, dependiendo del rango de edad del niño, es dónde va a ser depositado y cómo va a ser depositado en la casa o si es un espacio abierto, pero sí hay una relación muy clara en lo que yo les voy a presentar de Monte Albán, de ese uso del espacio con la práctica funeraria diferencial de niños muy chiquitos, y cuando ya el niño va siendo como un integrante de la sociedad, porque incluso en la etnología zapoteca se dice que los niños recién nacidos y de 1 de 2 años son niños blandos, son niños inmaduros, son niños crudos que todavía no se dan. Entonces, la gente espera a ciertos ritos de paso a los 3 y a los 5 años, en donde el niño ya superó esa etapa de vulnerabilidad, que puede morir, y que entonces ya lo integran como miembro de la sociedad, y seguramente hacían ritos de paso en esas edades, ¿no? Pero sí, es el mismo patrón que tengo. Depende cómo, o sea, si es el físico, claro, porque si es un antropólogo físico, lo que toma en cuenta son cuestiones biológicas, ¿no? Que si ya maduró esto, que si ya maduró lo otro, que si ya llegó a tal etapa, y primera infancia y segunda infancia, pero en el pasado, pues tienen otros conceptos. Y la incorporación de los niños al trabajo tiene que haber sido desde siempre. O sea, ya la que podía cargar al hermanito, la que podía jalar la leña, la que podía ayudar con el comal, la que podía jalar el agua, el otro niño que iba con el papá con la coa. O sea, tenemos una idea muy occidentalizada y muy como contemporánea del niño, el niño que juega, el niño que… Y no es cierto, ¿no? Estos niños yo creo que se incorporaban a hacer de todo desde temprana edad, como ve uno a los hijos de los campesinos que están trabajando y ayudan en todo, ¿no? No es el niño que se la pasa aquí jugando en la pelota. O sea, ve trae esto, ve trae el otro, carga lo demás allá. Y los grandecitos van cargando al más chiquito y así van, ¿no? Porque mencionaste el fenómeno de la deformación craneana. Y quería preguntarte si era algo que se mantenía a lo largo del formativo al posclásico, en todas las colecciones que estudiaste, o si cambiaba, o si era como más bien algo de estatus social. Mira, hay una tesis doctoral que hizo una colega, arqueóloga, que también trabaja, que es bioarqueóloga en realidad, que se llama Vera Tiesler, y ella hizo un trabajo de licenciatura, de maestría y de doctorado. Su tesis es de modificación del cráneo, sobre todo en población maya. Y ahora, antes las primeras ideas era que tenía que ver con que los del estatus social alto eran los que se modificaban la cabeza. Hoy en día se está viendo que tiene más que ver con un símbolo de identidad del grupo, es más identidad cultural, y depende de la región y del periodo, el tipo y la forma en que, igual que ahora se ponen el piercing y ahora se ponen el tatuaje, o sea, pues allá igual, o sea, los grupos van buscando esa identidad, y ahora se sabe que el tipo de modificación del cráneo, el modelo de modificación tiene que ver con esa identidad social. O sea, en los grupos, por ejemplo, de Veracruz, son cabezas bilobuladas y les ponen acá una venda y entonces les quedaban de este tamaño. Entre los mayas son alargadas para poder tener acá bien yo creo que el penacho o yo no sé qué. Y igual modificaban los dientes, si eres rico pues te ponías unas turquesas, o como los boxeadores ahora se ponen un brillante. O sea, va siendo entre identidad, moda, una parte cultural, ¿no? Pero sí va cambiando de región y de periodo. Pues nosotros tenemos desde estos del formativo, tenemos, sabes que nosotros desafortunadamente no tenemos muchos ejemplares
viejos casi no tenemos unos 5 o 6 que estén de 8,000 o de 10,000 años y ya son así como nuestros tesoros, ¿no? Pero aquí tienen una cantidad de vejestorios, digo, porque estos sí son de veras viejos, ¿no? Increíbles, increíbles. Quizá porque la manera en que se colonizó México y la mancha urbana y todos los pueblos estos mineros que crecieron impidieron que tuviéramos todos estos grupos antiguos de cazadores recolectores y de precerámico. Entonces, hay muy pocos sitios precerámicos en México y menos de mucha antigüedad, ¿no? Parece que ahora encontraron uno que dicen que tiene 12,000 años en una cueva, en un cenote en Yucatán. Ajá. Ese es como de los más viejitos que tenemos. Retomando un poco el asunto de la identidad de tengo una curiosidad, pues está Teotihuacán, que es como el estado grande de la época, y supongo que no debe haber algo al respecto, ¿no? de esta migración, ¿no? De pueblos hacia Teotihuacán, ¿no? De su momento hacia Grande no hay variedad de ¿hay algún estudio sobre eso? Digamos, ¿qué tantas diferencias hay entre esos grupos con respecto a estas cuestiones de las lesiones y de mortalidad infantil? Pues mira, sí, Teotihuacán se ha trabajado muchísimo a nivel, por ejemplo, de migrantes. Hay barrios de comerciantes que venían de Veracruz, hay incluso un enclave de zapotecos de Monte Albán, porque la costumbre funeraria es exactamente la misma que hay en Monte Albán, y ahora se ha trabajado mucho unidades domésticas, neighborhoods, todo lo que son estos barrios, y se están haciendo análisis de paleodieta, de patologías, de migración, del uso de los espacios, de análisis de las vasijas para ver cómo preparaban los alimentos, qué tipo de compuestos había. O sea, en ese sentido, para Teotihuacán, la literatura no te la acabas. O sea, hay cualquier cantidad de bibliografía que, pues dependiendo del enfoque de cada arqueólogo o de cada bioarqueólogo, pues le van sacando ahí su información, ¿no? Y te recomendaría un libro de Rebecca Story, que es de paleodemografía y que utiliza también estos indicadores de salud. Sobre el modelo de poblamiento de México, ¿qué se ha planteado acerca de la contestación de las hipótesis migracionistas versus microevolutivas? Pues hay algunos trabajos que se están haciendo ahora, precisamente en la escuela. Hay un chico genetista que está trabajando haplotipos y este tipo de cosas, y están trabajando también morfología craneal, que no tengo mucha información de eso, pero te la voy a enviar, porque es un colega que recién se incorporó a la línea de bioarqueología y que lo que más trabaja es morfología, y tiene ya todos los cráneos del Museo de Antropología, los tiene escaneados con este escáner digital, y todos los que tenemos nosotros también en la escuela. Entonces, le voy a decir, bueno, lo voy a poner en contacto contigo para que te pases información, porque de ahí sí no creas que yo soy muy experta. Yo soy más del formativo para acá. Quería saber cómo funciona en la práctica en México la colaboración entre los arqueólogos y los bioantropólogos. Cuando tú presentes esta información biográfica muy individual sobre estreses, la vida de los niños, ¿no? Y tanta muerte, ¿qué preguntas te están formulando los arqueólogos? ¿Cómo es la colaboración de integrar esta información? Pues mira, la colaboración es bien poca, ¿no? Necesitas estar casada con uno para trabajar con él, tú excavar y tú obtener el dato, o ser muy amiga de uno que reconoce la cantidad de información que un antropólogo físico le puede dar al arqueólogo. O sea, durante muchísimo tiempo el arqueólogo ha visto al antropólogo físico como su chalán. Su chalán es como su empleado, ¿no? Y entonces hay un problema grave, porque
dependiendo del objetivo de la investigación del arqueólogo. O sea, en México tenemos un grave problema. Esta arquitectura monumental hace que el Estado, que es el que controla la arqueología en México, dirija sus excavaciones y sus presupuestos a la apertura de estas grandes zonas. Y entonces, en estos grandes edificios y demás, pues lo que les interesa es la remodelación del edificio, bueno, la conservación del edificio, los objetos para los museos, las secuencias cerámicas para ver la cronología y la lítica y todo ese tipo de cosas. Y durante muchísimo tiempo, y muchos arqueólogos veían como una pesadilla encontrarse un esqueleto, porque les quitaba mucho tiempo. Y entonces no entendían el valor de toda la información que le puede dar el antropólogo físico, pero también tenía que ver con el tipo de trabajo que el antropólogo físico hacía. O sea, cuando el antropólogo físico nada más hacía trabajos descriptivos y clasificatorios de dolicocéfalos y braquicéfalos y la estatura, y pues al arqueólogo como que no. Ahora sí, porque están encantados, porque ahora les dices, no, fíjate que este comía esto y se enfermó del otro y migró y vino de tal lado y durante tal época le pasó lo demás acá, y le haces una biografía de la persona. Y entonces les dices, y además, mira, los hombres tienen tal estatus, las mujeres esto, los niños y la práctica funeraria y tal, y entonces empiezan a emocionarse con la información que uno les puede dar. Entonces, bueno, los arqueólogos de cierta calidad y bien preparados, pues sí tienen una buena relación con los antropólogos físicos. Y los otros pues siguen haciendo secuencias cerámicas y arquitectura, y siguen restaurando edificios y siguen haciendo salvamentos. Pero también se quejan en Estados Unidos de eso. También colegas míos dicen, no, o sea, y aquí tienen la fortuna de que él es un híbrido, porque él es arqueólogo y antropólogo físico, y tener esas dos cosas juntas es la maravilla. Porque, por ejemplo, yo en México no puedo excavar si no me dirige un arqueólogo. ¿Y los estudiantes de posgrado en arqueología y bioantropología comparten unas clases o experiencias investigativas o no? No, lo que les enseñan en las líneas que hay, por ejemplo, en la ENA de arqueología, hay una de cazadores recolectores, del poblamiento, lo que trabaja Bate con la lítica, hay otra de sociedades complejas, hay otra de arqueología colonial, pero, o sea, lo que a veces compartíamos, porque Ernesto primero estaba en la línea mía de arqueología, pero luego se cambió a arqueología. Entonces yo le compartía alumnos y él dirigía a mis alumnos porque tenía el énfasis, el enfoque de la tesis del muchacho era arqueología, pero la combinábamos con la antropología física. Pero sí no es muy común. Cuando tú hablaste sobre el tema del aumento del consumo del maíz y lo vinculas al aumento de la fecundidad, hay algunos autores que hablan de que la dependencia excesiva del maíz es perjudicial básicamente porque, entre otras cosas, genera una deficiencia en la absorción de hierro en el cuerpo y puede conllevar anemias, y evidentemente pues la dependencia de cualquier producto de forma única pues es perjudicial. ¿Ustedes han encontrado algunos indicadores que sugieran que el maíz fue perjudicial para el consumo? O sea, yo lo que entiendo es que actualmente la gastronomía mexicana es deliciosa, es amplísima y tiene un montón de productos relacionados con el maíz, pero todos están mezclados con otras cosas. Claro. Además, uno ve en términos ambientales el medio en el que estaban, es un medio donde seguramente tenían acceso a productos marinos o del lago, o a otras cuestiones seguramente consumían, y entonces en ese sentido pues no sé qué tanto, cómo la dieta estaría influenciando en... Claro, yo lo que hemos identificado sí es que hay un descenso en la calidad de la dieta, porque antes era mucho más de proteína animal y era más diversa,
y pues el consumo del maíz, dependiendo tanto del maíz, sí se vuelve un problema. Porque además antes la gente pues recolectaba ellos o tenía sus huertos y entre más se complejiza la sociedad, pues la gente trabaja de otro tipo de cosas y entonces tiene con el producto de su trabajo tiene que adquirir el alimento. Entonces ya no es como tan diverso como debiera ser. Entonces yo creo que sí, no creo, o sea, sabemos que tanto el monocultivo de trigo como de arroz, tienen un perjuicio si tú no lo combinas con todos los otros variedad de alimentos que puedas tener. A veces nos volvemos muy como mecanicistas, porque en realidad que explotaban muchísimos otros de los alimentos que había, ¿no? Que si quelites, que si algas, que si la espirulina, y hay unas que tienen alto contenido de proteína, ¿no? Pero sí se ve, o sea, obviamente se ve un cambio de dieta muy drástico cuando son cazadores recolectores a cuando ya son agricultores intensivos. Y además cuando ya no es que tú produces lo que te comes, que cambia la economía de autosubsistencia a una economía de mercado, en donde ya trabajan para otro, que es lo que pasa pues en la economía de hoy, ¿no? O sea, ganamos algo y tenemos que ir al supermercado a comprar lo que vamos a comer. Y ahí nuestro estilo de vida va a determinar si te compras pescado o te compras pollo o quieres comer puras arepas. Esa sí es buena. Y esa combinación en México de la tortilla nixtamalizada con la calabaza, con el frijol y con el chile, parece que tiene una composición para la dieta nutrimental muy buena. Digo, si no, pues no hubieran, y no hubiera crecido la población como creció, y bueno, pues sí, quizá la calidad de vida les bajó un poco, pero sí permitió un aumento de población bastante grande. Cuando se habla del maíz y que se aumentó su consumo, también se aumentaron las patologías orales. También. ¿Hay alguna científica de no sé, como una enfermedad, un castillo? ¿Cómo trataban estas enfermedades? Pues la verdad es que no las trataban, porque ahí ves las caries, los abscesos, las pérdidas de dientes, toda la infección de lo que es toda la parte gingival. O sea, si hasta apenas en la segunda parte del siglo pasado inventaron la penicilina y antibióticos y otras cosas, y todavía tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen restauraciones en los dientes? ¿Cuántos tuvieron caries? O sea, y que ahora decimos que nos atosigan en la televisión con el uso del cepillo y cómo te debes de cepillar, y no le talles como piano, y hazle como violín, y hazle para arriba y para abajo, y no sé qué, y usa el hilo dental, y pues imagínate en esa época. ¿Y qué importancia se le da en nuestra sociedad hoy en día? La boca es nuestra ventana para hablar con la más gente. A esa gente que no sé, se le caía, no había alguna, se les imaginaba o algo, o solo. Yo creo que mira, las patologías, hay un libro muy interesante que se llama Lo normal y lo patológico. Y si todo ese tipo de enfermedades son la norma, pues no es patología. ¿Sí? O sea, si a todos se nos cayeron los dientes y todos tenemos caries y todo, pues eso es lo normal. O sea, vemos patológico algo que es raro, que es diferente, pero porque todo lo vemos con los ojos de hoy. Pero la gente vivía en ese ambiente y la gente se enfermaba de cualquier cantidad de cosas, y lo que vemos en los huesos es, pues qué sé yo, el 5% tal vez de las enfermedades que puedan tener un agente o de las que se pueda morir alguien, ¿no? O sea, todo lo que sabemos que podemos tener de enfermedades y que nos pueden matar rápidamente, y nunca las vamos a identificar en un hueso. Entonces, pues, sabemos lo que podemos. Interpretamos, o sea, el trabajo del científico es darte la mayoría de elementos posibles, la mayoría del sustento posible para convencerte de lo que yo estoy interpretando pudo ser.
¿no? Y dar alternativas explicativas, pues pudo ser esto, yo lo interpreto de esta manera y les doy estos elementos, y bueno, y sabemos que la ciencia cambia y que lo que creíamos en un día ya se supone que no es ese. Todos los libros estos que tenemos de paleopatología dicen que la criba era por deficiencia de hierro. Y bueno, hace unos 10 años dijeron, pues fíjense que no, porque este tipo de huellas no las produce la deficiencia de hierro, porque no se incrementa el tejido esponjoso, y tiene que ver con ácido fólico y con vitamina B12 y con vitamina B6 y tal y tal. Ah, bueno, ok. Pero de todas maneras es un problema de salud. Por vitamina B o por hierro no importa, pero le estaba afectando a la población. Y como estas evaluaciones no tienen tanto que ver con la parte etiológica de la enfermedad, y no estamos buscando como la antigüedad, bueno, tenemos trabajos en donde buscamos una enfermedad en particular, la distribución de esa enfermedad, la antigüedad de esa enfermedad, que si la sífilis era del Nuevo Mundo, que era del Viejo Mundo, bueno, esos son estudios particulares que tienen metodologías particulares. Aquí el objetivo era evaluar la salud y la adaptación de las poblaciones a su entorno. Y ya. Y ahí va. Pues muchas gracias. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.